El próximo 15 de febrero, por primera vez en el Parlamento uruguayo, habrá una caja de resonancia que represente a todos los sectores políticos, culturales, sociales y religiosos. Es la primera vez en la historia política del país que una representante del mundo afro-ubandista tendrá una banca en el Parlamento uruguayo. Representa a la lista 711 del Frente Amplio. Su nombre es Susana Andrade. Con ella hemos conversado en profundidad sobre los ejes temáticos, sobre su andadura religiosa y política y cómo se imagina su presencia en el Parlamento uruguayo. Les invitamos en Miradas desde el Sur a compartir este reportaje especial distinto con una mujer muy representativa de la vida espiritual del país y que sin duda será una protagonista de primera plana en los próximos 5 años. Amigos, estamos conversando con Susana Andrade, una mujer de una fuerte espiritualidad religiosa vinculada al mundo ubandista, si no lo dije mal, afro-ubandista, que ahora además tiene la capacidad de ser representante de un sector importante y activo de la vida cultural del país, como legisladora en el Parlamento. Susana, ¿cómo te trata esta nueva andadura? Gracias por recibirnos. Vas a estar en el Parlamento y vas a conjugar una diversidad de voces que son tu actualidad como persona, como ser humano, tu referencia en el mundo espiritual, como decía en la presentación, pero ahora asumiendo roles nuevos, roles en un ámbito que va a ser laico por naturaleza, en el que habrá debates de otra dimensión, distinta a lo que tú cotidianamente estás desarrollando. Sé que tenés un compromiso social muy importante y eso tal vez sea una base y una ayuda para que de alguna manera puedas desandar toda esa experiencia en este ámbito. Pero ¿cómo es el escenario que te imaginas a partir de ahora? Bueno, en principio muchas gracias por el espacio de la entrevista. Yo salí diputada suplente por Pablo González, la lista 711 de Raúl Sendic, y hablando de laicidad me gustaría hacer referencia a la nueva ley de educación promulgada en el 2009, que habla en su artículo 18 de una laicidad inclusiva, o sea, una laicidad plural que tome todas las voces y que seguramente también esté reflejada en este nuevo Parlamento, que está marcando de alguna manera un crisol muy diverso de la sociedad uruguaya, y creo que eso es muy positivo, porque si la población es diversa, si habemos distintas extracciones sociales, si habemos diferentes temas culturales diversos en la población uruguaya, creo que está muy bueno que eso sea reflejado en el Parlamento. Así que la expectativa es muy grande, imagínate para mí, creo que en la población uruguaya también, de ahí las notas que recibo con mucha alegría, a pesar de que, bueno, mi experiencia de gobierno todavía no ha comenzado. ¿Cómo fue tomar esa decisión de decir, bueno, soy una mujer que soy referente en el universo en el cual me muevo, un universo importante que tiene mucha gente que te sigue, que es una vida espiritual muy intensa, que es una vida con sus características propias, el afrobandismo tiene, si tú me permites y si no me equivoco y me corriges si así lo hago, esas vertientes de venir del mundo afro que llega desde Brasil con mucha intensidad, se mezcla con lo católico, con lo religioso y crea su propio sincretismo, crea su propia visión del universo sin desconocer lo rico que trae el africano que viene como esclavo, pero también incorporando lo que ya había por estas tierras. ¿Qué costo político tiene llevar todo eso a una decisión de carácter político partidaria que te encuadra y te encausa hacia una visión de izquierda de lo que debe ser la sociedad uruguaya con toda esta riqueza de contenidos que tú traes detrás? En principio lo definiste muy bien. Son cultos históricamente relegados, discriminados, estereotipados, o sea, cargamos con muchos estigmas, no solo por provenir de negros y de indios, sino también por haber participado, o sea, como víctimas de la trata esclavista. Eso hizo que la sociedad se formara institucionalmente desde los orígenes de nuestro país con digamos, sectores totalmente postergados. Los esclavos que fueron liberados, entre comillas, siguieron sufriendo la discriminación, igualmente la población descendiente de indígenas. Se formó una sociedad clasista, racista, sexista, machista,
Y bueno, todo eso se fue de a poco venciendo, no sin grandes dolores. O sea, hay más de 500 años de postergación. Esta sociedad de raíces, como tú dijiste, africanas, indígenas y europeas, surge de la colonización, surge de la invasión de Europa en América. Entonces tenemos discriminaciones estructurales que son muy difíciles de vencer. Hoy tenemos, gracias a los dos gobiernos del Frente Amplio, muchas leyes que enmarcan una sociedad con otra visión, con una visión igualitaria, democrática, de inclusión social para todos los sectores de la sociedad. Y sin embargo, las mentalidades y los corazones siguen manteniendo atavíos racistas, sexistas, machistas, de discriminación racial, de discriminación social, muy difíciles de vencer. De hecho, tenemos leyes que penalizan la discriminación racial u otro tipo de discriminación por orientación sexual, por discapacidad, por diversas razones, y llegado el momento, aún hechas las denuncias, es muy difícil que exista la sensibilidad en los magistrados para que esos temas sean llevados a la justicia penal. Yo te preguntaba, tal vez fue muy largo el introito que hice inicialmente, si has tenido costos desde el punto de vista de que tal vez gente que trabaja contigo en esta espiritualidad obandista dice, bueno, pero esta mujer eligió un camino hacia la izquierda y de repente políticamente no me representa. O si fuiste un fenómeno de arrastre para sumar votos hacia la izquierda y hacia el sector que tú apoyaste, que es la lista 711 de Raúl Sendic. ¿Ha pasado eso? ¿Has tenido recriminaciones? ¿Has tenido supuestamente adhesiones? ¿Cómo fue un poco el grado de repercusión que tuvo el que tú te alinearas y trazaros un camino por esta vía? Nosotros trabajamos políticamente, en política partidaria, desde el 2004. Atabaque e IFA del Uruguay, la federación, surgen en 1997, totalmente apolíticos, con una reivindicación cultural, religiosa, afroamerindia. En el 2004 tomamos la herramienta política con el mismo fin, la búsqueda de equidad social, o sea, por tanto palo, por sentirnos tan excluidos, injustamente radiados de la sociedad en muchos casos, dijimos, bueno, hay que llegar a espacios de decisión para revertir estas inequidades. Tomamos la herramienta política y no la hemos dejado hasta ahora, trabajando de diferentes formas. En algún momento sacamos lista propia, en otro momento trabajamos con la 609, ahora estamos con la 711, esperamos quedarnos, apoyar a Raúl Sendic, incluso hasta que sea presidente de la República. No estoy haciendo vaticinios, estoy hablando de algo que deseo, una petición de deseo. Exactamente. Y en realidad nunca, desde que pusimos el cartel Atabaque Frente Amplio en la puerta de mi casa, como tú lo viste ahora, nunca sentimos que fuera un obstáculo para que la gente llegara al templo a atenderse, jamás. ¿Qué siente? Adhesión por el pensamiento, la religiosidad y espiritualidad obandista, no por el hecho de que tú fueras frente amplista y decidieras ir por esa senda, dejó de concurrir. Se pueden separar las aguas perfectamente. Tú sabes que jamás le hablo a la gente que viene a atenderse al templo de política. O sea, si la persona manifiesta alguna inquietud, tampoco me niego. Es algo natural. Yo no creo que fuera bueno disociarme, porque si hacemos algo público, o sea, la gente se va a sentir traicionada si yo no expreso realmente mi adhesión, tanto política como lo he hecho con la religiosidad. Entonces, en ningún momento sentimos que debíamos expresarnos ni con cortapisas, ni con escondrijos, ni intentando separar ni desvincularnos en algo que fluye directamente desde que somos seres humanos, una integralidad. Entonces nunca sentimos costos en ese aspecto. Y, por ejemplo, con el resto de las distintas vertientes que tiene este culto ubandista, porque hay distintas formas de verlo, hay distintas percepciones, para llamarlo de alguna manera. ¿Has tenido objeciones? ¿Has tenido reparos? ¿Ha habido esa discusión fraterna que a veces puede haber entre quienes piensan más o menos similar o sienten algunas cosas similares, pero que en algún punto se dividen? Ambas cosas. Descubrí, al manifestarnos frente amplistas, descubrimos que había umbandistas blancos, del Partido Blanco. También descubrimos que había gente, como tú decís, que podía tener contradicciones, pero que entendía muy válida la lucha por el lado de la política partidaria, la lucha por la igualdad religiosa en este caso, contra la discriminación religiosa.
Y de alguna manera el diálogo nunca se perdió a través de las personas que nucleamos en torno a Tabaque y en torno a la federación, ¿no? Pero bueno, descubrimos que había afrobandistas de otros partidos políticos, pero creo que fue mayor la adhesión que en todo caso alguien que dijera, bueno, no, hasta acá llegué, en esta no te sigo. Para después de la pausa, ¿por qué el Frente Amplio? ¿Por qué no el Partido Colorado o el Partido Nacional? Que tal vez alguna vez te hayan querido seducir para que fueras a militar a sus fuerzas políticas, como lo han hecho otros, por ejemplo. Pero después de la pausa me lo contesta Susana. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en la actividad turística es una problemática que vulnera gravemente los derechos humanos. Por decreto, los prestadores de servicios turísticos tienen la obligación de realizar acciones que promuevan su erradicación, entre otras, difundir los derechos de los menores, implementar medidas de prevención y denunciar su explotación sexual ante las autoridades. Conoce más en impo.com.uy/violencia sexual. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Amigos, estamos conversando con Susana Andrade, una referente en el mundo del ubandismo, pero que ahora va a tener responsabilidades políticas. Y antes de la pausa te preguntaba, Susana, ¿por qué el Frente Amplio? ¿Por qué no el Partido Nacional, el Partido Independiente, el Partido Colorado u otras fuerzas políticas que también tienen, aunque no representación parlamentaria, presencia en la vida política del país? ¿Qué te decanta para esta opción? En principio, tanto Julio Kronberg, mi esposa, como yo somos frentistas de toda la vida. En segundo lugar, o también en primer lugar, el Frente Amplio ha marcado la apertura hacia sectores sociales, digamos, de extracción minoritaria, ¿no? Esa democracia plural y profunda que ha tomado banderas que habían sido o postergadas o nunca visibilizadas. Entendimos que el Frente Amplio era el camino, si bien también dentro de los compañeros ha costado muchas veces hacer comprender la discriminación que se sufre desde la religiosidad afro. ¿Ya se encontró cierta discriminación o cierta mirada de soslayo cuando llegás al Frente Amplio y decís soy ubandista, practico esta religión, soy representante de esta manera de sentir, de pensar y de dar la vida? ¿Has encontrado ciertas resistencias? Los prejuicios actúan en todas las mentalidades. De pronto un pensamiento de izquierda se da la chance de escuchar. No es fundamentalista, no es reaccionario, intenta comprender al otro, porque es el paso, perder esa ignorancia de lo que es el otro, es el paso hacia la convivencia. Y si estamos hablando de una visión política que busca generar convivencia para vencer las fracturas sociales, creo que está en la tapa del libro que tenemos que abrir las puertas a la diversidad cultural en este caso y tan postergada. Entonces, proveniendo de sectores sociales minoritarios y tan absolutamente relegados, como hablamos de culturas que vienen de indígenas y de africanos esclavizados. Entonces, si bien el prejuicio, porque históricamente también hemos sido demonizados por una visión eurocentrista de la sociedad y cristiana, que no critico, pero que ha concebido la espiritualidad del africano y del indio como demonizada, como satanizada. Tal vez no, sí, tal vez no solo no por no comprenderla, sino con intereses espurios, simplemente decir que eso no prospere. Aunque también ha habido vertientes católicas, si uno piensa, por ejemplo,
en algunas actitudes como la del padre Casaldáliga en la selva de la Amazonia brasileña, trabajando con los sin tierra, con los desheredados, y haciendo toda una obra, tal vez con aquella visión que la Iglesia creó en los años 60, tan duramente cuestionada incluso por el Vaticano, con aquella visión distinta de la opción preferencial por los más pobres. Por los pobres. ¿Cómo te sentís en ese diálogo? ¿Cómo te sentís con otras personas que dentro de la izquierda tienen o profesan otro tipo de religiosidad? Hay judíos, hay evangelistas, hay cristianos. ¿Has tenido ese encuentro? ¿Se ha formado dentro de esta estructura política un encuentro interreligioso por una proximidad ideológica? Tú sabes que hay muchas normas internacionales a las cuales nuestro país suscribe que promueven el diálogo interreligioso, o sea, el nivel de diálogo... Me refiero al nivel político. También, ¿no?, ¿verdad? desde lo religioso. Desde la política es algo más difícil, sin embargo tuvimos este año el diálogo interreligioso a nivel Parlamento del Mercosur, auspiciado por Presidencia del Parlamento del Mercosur, con el senador Martínez Huelmo presidiendo este organismo, y fue una experiencia sumamente positiva porque incluso tuvimos la novedad de que las cúpulas religiosas católicas desde la conferencia episcopal, Monseñor Jaime Fuentes, participaran. Entonces allí tenemos tal vez una pequeña o modesta convergencia del mundo político a nivel parlamentario, un lugar emblemático, el Parlamento del Mercosur, que está abriendo sus puertas. Se celebró en las instalaciones del edificio Mercosur. Templo laico, si los hay por naturaleza. Absolutamente. Participó incluso la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, de la Argentina. Fue muy positivo porque creo que debemos promover todos los niveles de diálogo. Entonces me parece que si bien el mundo religioso espiritual puede parecer muy separado del mundo político, yo creo que toda visión religiosa tiene vocación política porque buscamos transformar la sociedad. Una experiencia tuya personal. Yo sé que tú tenés muchas personas que te consultan por problemas de afección espiritual. ¿Has tenido políticos que han llegado hasta aquí? En realidad sí. La gente viene de todas las extracciones sociales. Me refiero. Bueno, no pretendo que me reveles nombres. Soy una sacerdotisa. En ese sentido, hay secretos yo por eso no pido profesionales. Que me reveles nombres, sino simplemente si has tenido esa experiencia. Incluso de personas que no piensen como tú desde el punto de vista político. Sí, en realidad ocurre que el cobijo espiritual es muy laico en ese sentido, porque es sumamente abierto, laico en el sentido inclusivo, sí. Exactamente, universal. O sea, llegado el momento de la necesidad, somos todos iguales, no tenemos colores. Se puede hacer esa diferencia. Se puede Una cosa es la sacerdotisa y otra la mujer política, militante. Absolutamente. Incluso he recibido confesiones que a veces son un poco incómodas de llevar solo dentro de mí. Es un voto que se hace, todo religioso, líder religioso debe hacerlo, y quienes lo hacemos en profundidad y con escrúpulos y con convicción espiritual sabemos que es así, debemos respetarlo, porque cargamos karma si lo profanamos, o sea, es perjudicial para nuestra espiritualidad profanar ese tipo de juramentos o de votos. Pero bueno, yo creo que eso nos hace profundamente humanos y es sumamente rico, que podamos compartir necesidades con otros seres humanos. Eso nos acerca, a eso apelo. Una mirada más piadosa. Exactamente, a eso apelo, porque en definitiva las alegrías y los dolores son los que nos unen. Quiero preguntarte ahora, porque hay representantes en este nuevo Parlamento que están en posiciones religiosas e ideológicas distintas a la tuya. Me refiero incluso a un mundo particular del mundo evangélico, que es muy opuesto al mundo de la Umbanda y que han estado enfrentados, y a veces uno los ve o los observa, por ejemplo, cuando se celebra la Virgen de Yemanyá, el Día de la Virgen de Yemanyá, que caminan por la misma senda pero con diferencias muy profundas. Y eso va a estar presente en este Parlamento, porque hay un representante de ese modelo de opinión, de religiosidad, de espiritualidad, pero que además tiene una definición ideológica distinta a la tuya. ¿Cómo te imaginas ese encuentro? No siempre van a haber temas de carácter político, sino que a veces los temas políticos tocan lo cultural, lo religioso, lo espiritual, lo sensible, lo humano. ¿Cómo te lo imaginas? En realidad,
Desde lo que es Umbanda y particularmente Atabaque y nuestra organización, siempre compartimos diálogo interreligioso. Yo creo que estas personas a las que tú haces referencia, su congregación, no han participado del diálogo interreligioso. Desconozco por qué, no hago valoraciones. Yo lo que sí sostengo es que a la plurirreligiosidad no le temo, al contrario, la busco. A lo que sí le temo y combato es al fundamentalismo. O sea, a aquella persona que no escucha a los demás y cree su verdad como única, creo que no solo está muy equivocado, sino que le hace daño a la sociedad. Entonces, eso sí me motiva, eso sí me enfrenta, a eso sí confrontaría. Pero no le tengo temor al debate de ideas, al intercambio de conceptos. Digo, a lo que es humano y cotidiano, justamente creo que para eso está el Parlamento. Para hacer una caja de resonancia. Es una riqueza, es una riqueza. Quería preguntarte ahora por los ejes. Tú vas a asumir tu banca, tenés un compromiso con tu lista primero, pero también con la fuerza política en la que estás representada y formas parte de ella. Pero tendrás también las inquietudes de la agrupación que te lleva a esta decisión a plantear en el Parlamento algunos asuntos que pueden ser de suma importancia. Tú me hablabas hoy de la integralidad de la sociedad, de la búsqueda de los espacios, de los reconocimientos de las voces de todos. Estos son los grandes ejes que vas a desplegar en esa función específica que tú vas a encaminar allí. No, me parece que no, porque en realidad Pablo González, de alguna manera, ante mi inquietud, me hablaba de que vamos a trabajar según las comisiones que nos toquen, de acuerdo a los temas que nos sean asignados. Entonces todavía esa discusión no se ha dado. Así que bueno, estaremos a lo que el Frente Amplio diga y sobre todo el programa que nos unifica. El programa del Frente Amplio es una seña de identidad de nuestra fuerza política y allá iremos a trabajar en lo que nos toque. Para después de la pausa, convicción personal y disciplina partidaria. Dos universos que a veces no van paralelos. O van paralelos, no se chocan nunca, no se acercan, sino que se disocian. Me gustaría saber cómo te vas a enfrentar ante una decisión que sea dilemática como esa. En instante venimos. Bien. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley se promueve la alimentación saludable de todos los niños y adolescentes, de escuelas y liceos, públicos y privados. Mediante la educación temprana y la disponibilidad en los centros de enseñanza de alimentos saludables, se fomenta la incorporación de hábitos de alimentación sanos para una mejor calidad de vida. Conoce más en impo.com.uy/alimentación saludable. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Amigos, estamos conversando con Susana Andrade, ahora prácticamente en un rol político, pero es una mujer de una fuerte presencia religiosa, especialmente para una comunidad importante en el país, como son los afrobandistas. Te preguntaba antes de la pausa, ¿cómo vas a actuar o cómo te imaginas actuando cuando haya un tema que es de disciplina partidaria y que muchas veces eso puede ir en contradicción con tus reflexiones, con tus convicciones, con tu pensamiento, con tu vida espiritual? Porque la vida política tiene muchas veces esos tragos que son amargos y difíciles. Yo he visto muchas veces en mi larga experiencia a legisladores de todos los partidos tener que votar cosas que si hubiera sido por libertad personal no las hubieran votado, pero por disciplina partidaria tienen que asumir esa definición porque por algo los partidos también son democráticos. ¿Cómo te ves ahí? Bueno, llegado el momento... Sala, quedándote en sala. Yo creo que huir no es el método. Porque las cosas no nos alcanzan, las cosas están en nosotros o no están en nosotros. Si pasan por nosotros, de alguna manera debemos afrontarlas, sea en el acuerdo, sea en el disenso.
Creo mucho en la disciplina partidaria. Estoy en una fuerza política que tiene un programa que marca determinados lineamientos. Ya tuve que firmar un código de conducta dentro de la lista 711. ¿Cómo es eso? Y está bueno, Eso? Y bueno, tiene determinados lineamientos éticos que marcan esa fuerza política, y creo que también es como una puerta de entrada, como decir, bueno, estoy adentro, si me hicieron firmar algo es porque voy a tener que respetarlo y significa que estoy... Ojo, no es fácil para una Es un afrobandista. contrato social, Exactamente. político partidario. Exactamente. Y además, tal vez esta respuesta de la gente que quiere saber cómo piensa un umbandista que va a estar en el Parlamento, justamente me da de frente con algo que yo todavía no caigo, o sea, no me cayó la ficha. Me preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando estés ahí adentro? No lo sé, ¿vas a ir con tus trajes rituales? Exactamente, era el punto que iba a hacer. ¿Te vas a prender una vela en tu pupitre? ¿Vos querés que me echen el primer día? No, pero digo, pregunto, ¿verdad? Yo sé que he visto gente rezando, con su rosario en la mano, claro. Digo, que es algo normal y natural, pero como es algo más normal, más natural, exacto. Tal vez es más comprensible, sobre todo cuando hay algunos asuntos que son de fondo. Pero... ¿qué va a hacer Susana? Soy un poco transgresora por naturaleza, si no, no sería afrobandista. ¿Cómo va a ser el día que tú tengas que ir a jurar tu compromiso como parlamentario? En realidad todavía no lo sé porque no sé cómo va a ser. Me imagino de blanco, sí. Ya te digo, hay gente que me ha dicho que tengo que ir con los trajes rituales. Yo no sé si se puede. Quiero acogerme a todo lo que sea el reglamento. Exacto. Está un poco dejado de lado ahora. Bueno, me decían, no, porque tú si otros no lo toman al protocolo. Pero justamente creo que yo tengo que dar el ejemplo de conducta disciplinada. Pero dentro de eso, si hay ciertos márgenes, al menos sí quiero ir con los colores del Payollalá, que es el blanco, es el protector de toda nuestra umbanda, de toda nuestra religión, de la naturaleza, en realidad es el padre, junto con Yemanjá incluso es el padre de todos los orillas. Pero si me tuviera que definir entre, como tú decías, una convicción no solo personal, sino que va más allá sobre lo espiritual, y la disciplina partidaria, llegado el momento tendría que preguntarle a mis orillas y a mí misma qué tendría que hacer, pero te reitero, creo muchísimo en la disciplina partidaria, estoy en una fuerza política que tiene determinados reglamentos. No, pero además exige debates en el interno, una vez que exacto. se debate, pasan todos los partidos. Seguramente marcaré mi posición, o sea, no creo que me calle. Y está perfecto, creo que... pero bueno, si me mandan a hacerlo y estoy dentro de una organización que tiene determinados reglamentos, creo que optaría por seguirlos, porque en definitiva valoro la oportunidad que me dieron y quiero estar a la altura de las circunstancias. No me voy a callar, eso sí, mi pensamiento lo voy a hacer conocer a ellos seguramente. No en un tono desafiante, sino como un aporte. Simplemente porque yo creo firmemente en que el Frente Amplio justamente, su espíritu es el de intercambio, el del debate, el de la creación desde la diversidad. Por eso somos una coalición. Entonces, jamás entendería que deba callar mis ideas, porque si no, no estaría adentro, estaría fuera. El día que eso tenga que suceder, que yo me tenga que callar, creo que no estaría adentro. Pero si hay que marcar una postura frente amplista y debemos unificar una decisión, sin callarme, creo que me acogería a la disciplina la pregunta partidaria. Es pertinente porque muchas veces los gobiernos de izquierda que han tenido mayorías parlamentarias han votado muchas leyes, algunas de ellas de mucho peso en la sociedad y en la formación de la estructura del país, solo con sus propios votos. Lo que ha sido muy criticado por la oposición. Aplican las mayorías, dicen de una forma tal que no hay espacio para otra cosa. Pero como tienen los votos, que se los dio la ciudadanía, los aplican de esa línea. Y ahí el que se desalinea puede ser la diferencia. Por eso la pregunta de cómo ibas a actuar en función de estas cosas. Exactamente. Yo creo que está bueno el hecho de que si hay mayorías es porque justamente, como tú dijiste, la ciudadanía en una elección abierta y democrática otorgó esas mayorías. Entonces, hacer uso de esas mayorías es hacer uso de la democracia. Porque hubo legisladores que cuando no estuvieron de acuerdo renunciaron a su banca. En el caso de que la diferencia sea tan profunda, ¿tú estarías dispuesta a dejar tu banca? Si se comprometen principios que son innegociables. Es difícil imaginar la casuística. Creo que mi dignidad es mía y es lo único que tengo.
Entonces, de alguna manera, si se pusiera en contraposición mi dignidad y una banca parlamentaria, no tendría dudas, elijo mi dignidad. Hablábamos hoy del diálogo interreligioso y el diálogo interpolítico. ¿Cómo te lo imaginas? Tú vas a estar en comisiones, van a haber debates sobre asuntos específicos. ¿Te gustaría algún tipo de comisión en especial? Porque el Parlamento tiene muchísimas líneas de trabajo y las comisiones es donde se elaboran las leyes, donde se discuten todo lo que luego se elabora en el plenario como proyecto de ley. ¿Hay algún tipo de comisión especial que tú has dicho, bueno, me interesaría trabajar aquí, o simplemente la organización que tú integras dice, no, Susana Andrade tiene que estar en tal comisión y no en esta que quiere? En realidad, si me dieran a elegir, me gustaría estar en comisiones que tengan que ver con derechos humanos, con lo social, obviamente. Se ha trabajado mucho en eso desde el Frente Amplio y hay mucho para hacer y justamente me gustaría legislar sobre, al menos hacer proyectos sobre determinadas áreas sociales que aún sufren dificultades que tienen mucho que ver con el tema de la legislación. Pero en definitiva sí voy a tener que estar donde nos marque la fuerza política. La coalición 711, o sea, el sector 711, le tocarán determinados temas y bueno, allá iremos a trabajar. El debate en cuanto al intercambio, yo creo que no tendría obstáculos. Creo muchísimo en el diálogo, en todos los diálogos, a todos los niveles. El acercamiento humano que se genera en el Parlamento es muy importante. No es lo mismo ver a un colorado o un blanco por la televisión que verlo así como te tengo yo a vos y decir, bueno, acá estamos, somos seres humanos, somos personas, vamos a intercambiar ideas, tú querés hacer valer tus principios, yo quiero hacer valer los míos, veremos el justo medio, intentaremos llegar a lo que sea mejor para el país, porque creo que eso es la meta fundamental y debe serlo de todo partido político. El hecho de la sociedad, la pública felicidad de que nos hablaba Artigas, el padre Artigas. ¿Seguís siendo entonces una fiel cultora del principio orteguista o de los principios orteguistas? Sí, por supuesto. Te sentís muy interpretada por esa raíz. Por supuesto, por supuesto. No quiero resignar ese tipo de visiones. Yo creo que el pensamiento integrador, regional, latinoamericanista de nuestro padre José Artigas debe ser el rector de nuestras políticas públicas en primer lugar. En eso fundamentalmente no debemos, al menos yo siento que no debemos apartarnos del pensamiento artiguista porque es visionario, no solo para nuestro país, sino para toda la región. Susana Andrade, muchísimas gracias por este primer encuentro. Seguramente tendremos alguno más o muchos más, pero ya desde otra función, tal vez como parlamentaria ya elegida y bueno, ya debatiendo sobre otros asuntos que están en el horizonte inmediato, las necesidades de todos los uruguayos, pero por tu gentileza de recibirnos en esta jornada, de permitirnos entrar a tu casa, a tu templo, que es donde estamos haciendo este reportaje. Gracias, muchísimas gracias, realmente. Al contrario, gracias a ti y gracias por esta hermosa mezcla que se hace de la religión y la política, inevitablemente a través mío, pero que me gusta mucho, sinceramente lo disfruto, de verdad, gracias. Amigos, hasta aquí este encuentro con Susana Andrade. Bueno, la sociedad uruguaya es una fiel representante de la búsqueda de la integración de la diversidad. Y Susana Andrade, como otros representantes seguramente en el Parlamento, darán una muestra cabal de ese espíritu que tiene la sociedad uruguaya. Gracias por recibirnos como siempre.